Recording is on. Bueno, vamos a ver entonces ahora la parte de circulación de la sangre. Ya vimos toda la parte de los distintos tipos de sistemas circulatorios, abiertos y cerrados, y dentro de los cerrados había distintos tipos en distintos animales, ¿sí? Cerrados simples, cerrados dobles, completos, incompletos, ¿sí? Esta parte que viene va a ser un poco más corta. Digamos, lo que fue largo fue la parte de los trabajos, que cada grupo tuvo un trabajo distinto. Acá va a ser un poquito más corta y al final vamos a tener un trabajo que va a ser tipo formulario Google, ¿sí? Bueno, voy a poner acá la sangre, a ver qué me tira el explorador. Bueno, obviamente, si uno pone sangre en un buscador y busca imágenes, le van a aparecer acá como los distintos componentes de la sangre, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Plaquetas. Sí, esto que aparece acá en esta ilustración, perdón que no estoy compartiendo pantalla, ya me pasó la otra vez. Ahí estoy compartiendo. A ver. Sí, ahí está. Ahí se ve, ¿no? Ahí Sí, está. Los distintos componentes de la sangre es una ilustración, ¿no? Eso no es una foto. Bueno, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, plasma dice ahí. Bueno, los glóbulos rojos, blancos y plaquetas son los componentes celulares de la sangre. El plasma sería el componente líquido. Ya todos saben que la sangre es líquida, pero tiene, claro, es un líquido con células en suspensión, digamos, disueltas, podríamos decir. Si nosotros nos sacamos una muestra de sangre y la ponemos en un tubo, como aparece en ese dibujo, y dejamos pasar un par de horas, vamos a ver que todo lo que son los glóbulos rojos decantan, se van al fondo, se concentran ahí, va a haber una parte más clarita donde van a tener los glóbulos blancos y las plaquetas, y arriba va a quedar lo que es el plasma, o sea, la parte líquida de la sangre. Esto aproximadamente es un 40% componente celular y un 60% componente líquido, que es el plasma, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo la composición y función de cada una de estos componentes de la sangre, ¿sí? Vamos a empezar por el plasma, que es el componente líquido, que bueno, cuando uno habla de la sangre a veces nunca tiene en cuenta que esto es importante. Vamos a ver si nos tira había un grafiquito acá, quería mostrarle, bueno, ahí está cargando. Obviamente la mayor parte del plasma es agua, ¿sí? El agua que tomamos va a formar parte del plasma. Después hay un montón de sustancias disueltas en el plasma, ¿sí? Tenemos sales minerales, distintos tipos de nutrientes, lípidos, glucosa, ¿sí? Esos provienen del sistema digestivo, son absorbidos y viajan en la sangre por el plasma. Faltaría agregar proteínas ahí también. Fíjense que también hay productos de desecho, urea y ácido úrico. Esos productos de desechos son producidos por los distintos tejidos que son recorridos por el sistema sanguíneo y son filtrados en el sistema excretor, ¿sí? Principalmente los riñones, en el caso de los mamíferos. Y bueno, todos los vertebrados tenemos riñones. Y después hay una serie de proteínas que cumplen algunas funciones específicas en el plasma. Están las albúminas, que funcionan como reserva alimentaria, pero también contribuyen a aumentar lo que se llama el potencial osmótico de la sangre. No sé si ustedes tienen idea de lo que es el proceso de ósmosis. ¿Lo vieron alguna vez? ¿Ósmosis? No, no lo vi. Bueno, los líquidos pueden tener distinta concentración de cosas disueltas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener agua pura
o agua con sal disuelta. ¿Sí? Cuando más cosas tienen disuelta el agua, le aumenta su potencial osmótico. ¿Esto qué significa? Que si una célula, por ejemplo, tiene muchas cosas disueltas en su interior y está en contacto con un medio que es menos concentrado, como la membrana celular funciona como una membrana semipermeable, el agua va a tender a entrar en la célula. ¿Por qué? Porque por difusión siempre las concentraciones tienden a equilibrarse. Es un proceso físico eso. Siempre las sustancias van de donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. Como las sales no pueden salir de la célula, el agua entra en una tendencia a equilibrar las concentraciones. Bueno, esta cuestión de potencial osmótico ayuda a que la sangre no se salga de los capilares, de las venas y arterias. ¿Sí? Digamos, cuando se hacen muy finitas, los capilares venosos y arteriales, hay tendencia a que la parte líquida salga de esos capilares y se meta entre los tejidos, que de hecho hay líquido entre los tejidos. Pero como el potencial osmótico es alto, eso se evita. Bueno, después están las globulinas, que tienen que ver con las defensas, son anticuerpos básicamente, después vamos a hablar de eso. Y el fibrinógeno, que es una enzima que interviene en la coagulación de la sangre, que también después vamos a hablar de eso. Esos también van disueltos en el plasma. La coagulación de la sangre es cuando la sangre se pone entre comillas, deja de estar líquida, sino que está como una goma, ¿no? Sí, exactamente. Eso ocurre naturalmente cuando se produce alguna herida, pero también Mm, en algunos casos, algunas personas tienen problemas de circulación y se les forman coágulos, y bueno, eso ya es algo eh, riesgoso y tiene que operarse, ¿sí? Porque si se obstruye una arteria con un coágulo, eso puede provocar una CV, por ejemplo. parte del cuerpo o algo por el estilo, depende de donde sea, ¿no? ¿Cómo? Que, por ejemplo, si se obstruye una arteria en un lugar, en una extremidad, por ejemplo, si es que hay arterias en las extremidades, Sí, hay. bueno, si se obstruye una arteria en una extremidad, esa extremidad no recibiría sangre y por lo tanto estaría muriendo hasta que, bueno, no se puede salvar si es que no se trata rápidamente, ¿no? Exacto, exacto. Como el órgano que más oxígeno necesita es el cerebro, ¿sí? El primero que sufre esto es el cerebro. Por eso los ACV que, bueno, pueden tener consecuencias permanentes, son muy riesgosos. Sí. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de celular de la sangre. Esas células se forman en un proceso que se llama hematopoiesis. Bueno, esta palabra tan complicada hace referencia a dónde se forman las células sanguíneas. ¿Sí? Eh, bueno, ustedes sabrán, supongo, que los huesos no son órganos muertos, sino que tienen vida. ¿Sí? Dentro existe tejido blando formado por células que se llaman médula ósea, que nutre los Ah, huesos y va regenerando ¿cómo se llaman? Bueno, las células que después se calcifican y forman parte de los huesos. No, ay, se me fue el nombre. más o menos sé que los huesos tenían esto adentro, al menos los más grandes. No sé si los chicos también son iguales, pero Sí, lo que pasa es que la hematopoiesis solamente ocurre en los huesos grandes. ok. Porque hasta donde sé, todos los animales que tengan huesos, entre comillas, grandes, como la vaca, tienen eso dentro del hueso, hasta donde Sí, yo sí, sé. sí, todos los... sí, el hueso siempre tiene una médula dentro. Pues esa médula está irrigada por vasos sanguíneos que atraviesan el hueso por perforaciones muy, muy pequeñas.
Bueno, y dentro de esa médula hay una célula que se llaman hemocitoblastos, que son lo que se dice células madre o células indiferenciadas. Esas células se van dividiendo y pueden originar los distintos componentes de la sangre. O sea, digamos, se dice que se van diferenciando. Se van dividiendo y se van diferenciando. Algunas forman glóbulos rojos, otras forman unas células muy grandes que después se fragmentan y forman las plaquetas. ¿Sí? Las plaquetas en realidad son fragmentos celulares, son tipo vesículas. Y después hay otras que originan los glóbulos blancos, que vamos a ver que son bastantes. Acá están un tipo de glóbulos blancos que provienen de la médula ósea, que son los granulocitos. Tenemos monocitos, linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos. Bueno, está en inglés, pero no, es lo mismo. Bueno, una vez que todas estas células sanguíneas maduran, pasan a la sangre y van a formar parte del sistema sanguíneo. ¿Sí? Esa es la forma en que se originan las células sanguíneas. Se dice que la sangre es un tejido líquido, ¿sí? A diferencia de los otros tejidos como el muscular o no sé, la piel, que donde las células están pegadas unas a otras. Acá están sueltas. Bueno, vamos a ver el primer componente celular, que son los glóbulos rojos. ¿Saben la función de los glóbulos rojos? Transportar oxígeno. Exacto. Esa es la principal función. Eh, bueno, acá hay como varias ilustraciones. Estas no son fotos. Vamos Sí, a ver, obvio, no se puede a ver foto de los glóbulos. algunas características. Bueno, bueno, hay como una vista, ¿no? Digamos, los globos rojos tienen esa forma se dice que es bicóncava. Tiene forma de como una... Un eh, disco. sí, es como un disco que está achatado a ambos lados. ¿Sí? Esa forma la Un adquieren porque botón, más dicho. la adquieren esta forma, debido a que carecen de núcleo, ¿sí? O sea, los glóbulos rojos pierden el núcleo a medida que van madurando y cuando entran a la sangre eh, no tienen núcleo. Ahí hay una vista lateral. Bueno, son los componentes más abundantes de la sangre. Hay 5 millones por milímetro cúbico. Y bueno, como dijimos antes, transporta gases, concretamente transporta oxígeno. ¿Sí? Esto lo hace porque tiene una proteína que se llama hemoglobina, que la sintetiza en el momento que va madurando. ¿Sí? Una vez que pierde el núcleo ya no puede sintetizar más hemoglobina. Esta hemoglobina transporta el oxígeno. Es una molécula que tiene gran afinidad por el oxígeno y ¿dónde piensan que se va a cargar de oxígeno los glóbulos blancos? ¿Qué cosa? ¿Dónde piensan que se va a cargar de oxígeno los glóbulos blancos? Los blancos. Sí. ¿Dónde tomarían el oxígeno? ¿En qué parte? En los pulmones, Los supongo. pulmones, O en ¿sí? el O sea, corazón. cuando la sangre pasa por los pulmones, el Sí. oxígeno se pega a la hemoglobina. Hacen el intercambio gaseoso. Exacto. Vamos a ver si hay acá alguna imagen de la hemoglobina. Acá hay. Bueno, la hemoglobina es una proteína. Acuérdense que en el primer trabajo vimos algo sobre las proteínas. Son sintetizadas por los mismos glóbulos rojos. Es una proteína que está formada por 4 unidades y cada unidad tiene un átomo de hierro. Ese hierro, en contacto con el oxígeno, se oxida, o sea, el oxígeno queda pegado al hierro. Se forma lo que se llama oxihemoglobina. Ahí es cuando tiene el color rojo más intenso la sangre. Después, cuando llega a los tejidos,
como las células están demandando oxígeno para respirar, hay una demanda de oxígeno, o sea, hay poco oxígeno en las células y mucho en los glóbulos rojos, el oxígeno se desprende y es capturado por las células que lo usan para respirar. Después las células eliminan dióxido de carbono y parte de ese dióxido de carbono se une a la hemoglobina y forma lo que se llama carboxihemoglobina. Y después cuando llega a los pulmones, ese dióxido de carbono se intercambia con el oxígeno y bueno, de vuelta empieza lo mismo. Bueno, Cuando la sangre está en su punto más alto de oxigenación es cuando, o sea, dar un ejemplo, mi mamá me dijo que como ella es enfermera, sabe de esto, y que cuando ves, por ejemplo, tu muñeca, que ves una vena parecida azul o verde oscuro, me dijo que eso es sangre oxigenada, pero así bien roja. sí, cuando la sangre lleva oxígeno se ve de un rojo un poco más intenso que cuando lleva dióxido de carbono. Sí, pero lo que yo me pregunto siempre, ¿por qué se ve de otro color en vez de la sangre cuando lo ves desde afuera de la piel, la vena? ¿Entendés? Sí, lo que pasa es que con la sangre venosa es de un rojo más oscuro, pero no deja de ser rojo. Sí, si vos te cortás una vena y sale sangre, la sangre va a ser roja, no va a ser de otro color. Bueno, eso en cuanto a los glóbulos rojos. Bueno, los glóbulos rojos cuando mueren, digamos, porque tienen un tiempo de vida relativamente corto, alrededor de 120 días, se degradan en el hígado y se recupera el hierro que después va a ser usado para sintetizar nuevos glóbulos rojos. Es Bueno, como un bucle. sí, sí, digamos, el hierro es un nutriente escaso y apreciado por el organismo. Digamos, el organismo va a tratar de reciclar todo el hierro posible. Eso no quiere decir que uno tenga que tomar seguir una dieta con mucho hierro, porque digamos, todo ese hierro que tomamos, si no lo necesitamos, lo vamos a eliminar. El hierro se necesita, pero en cantidades relativamente bajas. Bueno, eso en cuanto a los glóbulos rojos. Vamos a ir con los blancos. Glóbulos blancos. Seguramente los libros ustedes lo van a encontrar también como leucocitos. Los glóbulos rojos se les llaman eritrocitos. Es el nombre más científico que se les da. Bueno, acá Sí. también tenemos ilustraciones. No quiere decir que esto sea exactamente así. Sí, se les llaman blancos porque son en realidad más bien translúcidos, no tienen coloración, son un poco más grandes que los glóbulos rojos. Bueno, ¿alguno sabe cuál es la función de los glóbulos blancos? No lo sé, la verdad. No, o sea, si me guiara por el nombre son... Nada, mejor no lo digo. Nada, no tengo idea. Juan, Facundo, ahí quieren opinar, aunque sea por chat. Pilan, están pensando. O por ahí ni están. ¿Quién sabe? Bueno, los glóbulos blancos intervienen en la defensa contra los patógenos, o sea, sustancias extrañas a nuestro organismo y que pueden ser un foco de enfermedad o infección. ¿Sí? Son la defensa entre agentes extraños que pueden causar algún daño al organismo. ¿Sí? O sea, anticuerpos, básicamente. O algo por Bueno, el ahí estilo. vamos a hablar de los anticuerpos. En realidad, los glóbulos rojos hay varios tipos. De hecho, es bastante complejo el funcionamiento del sistema inmune. Tenemos un grupo que se llaman granulocitos, que vienen de la médula ósea, como expliqué antes, eosinófilos, neutrófilos, basófilos. Estos se encargan más que nada de eliminar bacterias o parásitos. Digamos, los neutralizan y los eliminan. ¿Sí? Los eliminan básicamente fagocitándolos.
o sea, se los tragan y los digieren. Después hay otro grupo de glóbulos blancos, que no son granulocitos, son monocitos se les llama, eh, que se originan en los ganglios, en el sistema linfático. Tenemos los linfocitos citolíticos, estos destruyen células infectadas por virus, fagocitándolas. Y después hay otros dos que son muy importantes, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B son los que producen anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que pueden estar en la superficie de los linfocitos o pueden estar sueltas en el plasma, que reconocen a los patógenos. ¿Cómo los reconocen? Porque pueden detectar antígenos. ¿Qué es un antígeno? Antígeno es cualquier sustancia extraña al cuerpo. Vamos a ver alguna imagen de los anticuerpos. Bueno, estas son ilustraciones. Esto es más artístico que otra cosa. A ver si vemos alguna que nos pueda servir. Cuerpo. Bueno, tienen esta forma de Y. Esta puede ser. Bueno, acá supongamos que esto sería como una célula cancerosa, o sea, una célula que se está dividiendo en forma normal. ¿Qué pasa? Esta célula puede estar atacada por un virus, por ejemplo. Como los virus producen proteínas que son de los virus, esas proteínas pueden ir a parar a la membrana y ¿qué pasa? Son proteínas extrañas, el organismo no las conoce. Y los anticuerpos se pegan a ellas. Básicamente con un mecanismo que es tipo llave cerradura. ¿Sí? Se pegan ahí. De esta forma lo neutralizan en cierta forma y facilitan que vengan los otros glóbulos rojos, blancos digo, los macrófagos o granulocitos u otros, y neutralicen esta célula y la eliminen. ¿Sí? Esto puede pasar por una célula infectada por un virus, por una bacteria que está dando vueltas, un parásito también puede tener antígenos y los anticuerpos los reconocen. Cuando uno, por ejemplo, se engripa, se enferma, tiene fiebre, la pasa mal un tiempo y después se cura, quiere decir que esos virus estuvieron actuando durante un cierto tiempo hasta que fueron neutralizados y el organismo se curó. ¿Sí? Bueno, los linfocitos B tienen capacidad de fabricar anticuerpos contra esos virus y los siguen fabricando durante toda su vida. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona se enferma con el mismo virus, ya el sistema inmune está preparado, los anticuerpos reconocen inmediatamente ese virus que llegó de vuelta y enseguida lo eliminan y la persona ni se da cuenta, ¿sí? No se enferma. Pero ¿qué pasa? Hasta que cuando aparece un virus nuevo, hace falta un cierto tiempo para que el organismo lo reconozca y empiece a fabricar anticuerpos contra ese virus. ¿Nosotros podemos inducir a nuestro organismo que fabrique anticuerpos sin tener que enfermarnos? No. ¿Seguro? O sea, controlándolo con nuestra mente y controlando nuestro cuerpo, no, pero en cierta forma No, con se nuestra mente puede. no lo vamos a hacer. Pero existe algo que se llaman vacunas, que es una forma de estimular a nuestro organismo a que produzca anticuerpos contra una determinada enfermedad. Yo me vacuno contra el sarampión. ¿Qué pasa? Lo que tiene esa vacuna es, bueno, el sarampión es un virus, o sea, son como virus atenuados o inertes o alguna proteína del virus que no me va a hacer nada si yo me la inoculo, pero el organismo la reconoce como extraña, va a fabricar anticuerpos y si yo me enfermo con ese virus de verdad, ya mi organismo está preparado.
Y así funcionan las vacunas. O sea, básicamente cada vez que nos inyectamos una vacuna, nos estamos inyectando una especie de virus, pero más debilitado. Claro, depende de que sea la vacuna. Puede ser un virus atenuado, o una bacteria atenuada también, o fragmentos celulares pueden ser, ¿sí? Inclusive ahora se están haciendo virus de ARN o ADN. Okay. Lo que pasa es que hay enfermedades donde los virus mutan muy rápido, o sea, cambian muy rápido, entonces cuesta producir una vacuna que sea efectiva. Porque si el virus cambia, digamos, la vacuna ya no va a servir. Bueno, eso en cuanto a los anticuerpos, que tiene que ver con los linfocitos B. Después están los linfocitos T. Los linfocitos B se llaman B porque se originan en el vaso. Y los T se llaman así porque se originan en el timo, que son dos glándulas de nuestro cuerpo. Los linfocitos T tienen una función más bien reguladora. Cuando se produce una infección, los linfocitos T liberan unas sustancias que se llaman interleuquinas, que atraen a los otros glóbulos, los B y los granulocitos y los monocitos, para combatir la infección. Hay otros linfocitos T que se llaman citotóxicos, que producen lo que se llama citotoxinas, que esas citotoxinas lo que hacen es, si hay una célula enferma, acelera su muerte celular, para evitar que se siga propagando la infección. Y después también hay otros linfocitos T que son reguladores, que lo que hacen es que, bueno, una vez que se elimina una infección, producen una desinflamación o hacen que todos estos componentes del sistema inmune que estaban ahí se vayan. ¿Sí? Porque la respuesta inmune también tiene complicaciones secundarias, ¿sí? Pueden producir, ¿cómo se llama? Inflamaciones, ¿sí? Que son complicadas, ¿sí? Por ejemplo, la gente que muere por coronavirus es porque se produce una inflamación en respuesta al virus, pero esa inflamación termina provocando una neumonía y la persona termina muriendo por un déficit respiratorio. Bueno, para evitar esas cosas, que pasen esas cosas, los linfocitos T, una vez que se elimina la infección, hace que todo esto se vaya y no haya inflamación, que puede ser complicado. Bueno, esto en cuanto a los glóbulos blancos, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a pasar a las plaquetas. Bueno, los glóbulos blancos son tienen una concentración mucho menor que los rojos. Plaquetas. Gracias, profe, porque, por ejemplo, yo que tengo un trastorno hiperactivo y tomo medicación, gracias a esa medicación, si en algún momento me agarra coronavirus, no puedo tomar ninguna cosa que me ayude a respirar, entre comillas, porque eso me mataría. O sea, si me agarra coronavirus, estoy totalmente dependiente de mi cuerpo, básicamente. Ah, mira. Bueno. Bueno, hay que cuidarse. Bueno, ahí hay una plaqueta ilustrada. Las plaquetas son mucho más chiquitas que los otros glóbulos. Microscopio, a ver. Bueno, ahí están vistas al microscopio. Igual, esto está teñido. Ojo, no es que sea de este color. Bueno, las plaquetas, ¿saben en qué intervienen? En el desangramiento. Bueno, no es que, digamos, en contra del sangramiento. Bueno, eso. Sí, las plaquetas son disparadores de lo que es la coagulación de la sangre que se produce cuando hay alguna herida. ¿Sí? Vamos a ver eso de la coagulación de la sangre, que es un proceso enzimático
circulación. Ahí. Bueno, acá hay algunos dibujitos, ¿no? Que nos puede servir para ver. Bueno, acá se rompió un vaso sanguíneo y los glóbulos rojos escapan por ahí. Bueno, ¿qué pasa? Esto es como que se rompe un caño y sale agua. El caño por adentro es liso, ¿sí? Los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, toda la sangre fluye como fluye, por ejemplo, el agua dentro de una manguera, ¿sí? Cuando se produce una rotura, que puede ser una herida por un golpe, se produce como una rugosidad y acá hay como un remolino, ¿sí? Porque lo que era fluido, acá se ve obstruido por una rugosidad y esto hace como un remolino y parte del líquido sale. Bueno, las plaquetas tienen tendencia a pegotearse cuando eso pasa, se quedan ahí y empiezan a liberar una enzima que se llama tromboquinasa. Y esta enzima es la que va a disparar el proceso de coagulación de la sangre, que va a llevar a que se forme un coágulo, como por ejemplo se ve acá. Coagulación de la sangre, vamos a ver, había una transparencia. Bueno, vamos a ver Es esta. como el ejemplo que dijiste de que si se rompe un caño, bueno, le pones pegamento o algo por el estilo, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso vos lo haces externamente, esto es como que está curando por dentro. Internamente, Claro. básicamente. Bueno, las plaquetas, bueno, es bastante complicada esta parte de iniciación, hay como varios factores que intervienen, pero básicamente hay una enzima que se llama tromboquinasa o tromboplastina, se le da esos dos nombres, es una enzima que está dentro de las plaquetas que liberan cuando se produce una herida, y esa tromboquinasa va a activar una enzima que se llama protrombina, que está en el plasma, que se convierte en trombina. La trombina, a su vez, activa a otra enzima que se llama fibrinógeno, que es soluble, y se convierte en fibrina, que es insoluble. Esta fibrina forma como un filamento, unos filamentos que son como redes, que forman como una malla que retiene los glóbulos rojos que van saliendo de la herida, ¿sí? Más o menos como se ve acá. ¿Sí? Son como filamentos que los glóbulos rojos cuando salen quedan retenidos y quedan pegoteados y no pueden salir. Eso forma el coágulo. Eso lo que hace es evitar que siga la pérdida de sangre. Bien, este coágulo es un coágulo transitorio, ¿sí? Una vez que el tejido del vaso sanguíneo, de la arteria o la vena, se regenera, ¿sí? Porque ustedes tengan en cuenta que las venas y arterias son tubos, pero están formados por tejidos, por células. Bueno, cuando esto se regenera, por ejemplo, si esto se cierra, la rugosidad esta interna desaparece, las células siguen circulando y las plaquetas bajan en concentración en el lugar, se van del lugar, y todo esto que ocurría acá desaparece, no hay más tromboquinasa. Entonces, todo ese proceso enzimático se vuelve todo para atrás. La trombina se convierte en protrombina, o sea, se inactiva. Si no hay trombina, la fibrina se vuelve fibrinógeno, o sea, se vuelve soluble, y entonces todo este entramado de fibras se disuelve. Entonces, el coágulo desaparece. De esa forma, termina cerrándose la herida. ¿Alguna pregunta? Esa es la función principal de las plaquetas. Por ahora no tengo ninguna pregunta. Bueno, ¿el resto? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a cortar acá la clase de hoy.